Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Reina Valera del año 60. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, mire, eso también segará. Gálatas 6:7, versión Las Américas, es la misma, solo que en diferente versión. Dice acá: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, tome nota, eso, dice la Biblia, segará. Y la traducción del lenguaje actual, siempre en el mismo capítulo y versículo, dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Directo, duro y directo. Cada uno cosechará, ¿qué dice ahí? Lo que haya sembrado. De ahí es que, como hijos de Dios, amado hermano, mire, una de las cosas muy importantes es aprender acerca de la siembra. Y cuando le estoy hablando acerca de la siembra, no necesariamente le estoy hablando a usted de esa siembra que muchas veces se requiere en algunos lugares, la siembra económica, sino que cuando estamos hablando acerca de la siembra vamos a un nivel de profundidad todavía superlativo, más allá, no únicamente en esa dimensión. Levítico en el capítulo 19, versículo 19, dice de la siguiente forma, tome nota por favor, de ahí es la importancia de aprender a sembrar, porque indefectiblemente de lo que se siembre va a existir una siega. Eso es así. Si yo aprendo a sembrar bien, voy a tener una buena siembra. Si el producto que siembro es un producto de bendición, evidentemente todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Evidentemente la siega debe de ser positiva, debe de ser buena. Sin embargo, si nosotros sembramos mal, indefectiblemente, tome nota, la siembra de lo que se va a dar, se va a dar. Es decir, si siembro para bien, voy a cosechar para bien. Pero tome nota, si siembro mal, definitivamente voy a cosechar para mal. Y dice la Biblia: mis estatutos guardaréis. Levítico 19:19. Y aquí es donde empezamos a aprender acerca de la buena siembra. Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás, tome nota por favor, dos distintas clases o dos clases distintas de tu ganado. En color azul se lo coloqué un poquito acá para separarlo. Y tome nota de lo que dice acá. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Es decir, una de las cosas que nosotros debemos de entender es qué tipo de semilla, y eso es lo importante, qué tipo de semilla estoy trayendo a mi campo, a mi vida, y estoy sembrando. Porque bíblicamente nosotros debemos de saber, debemos de recordar que existen dos naturalezas de semilla. La semilla de lo natural y la semilla de lo espiritual. Y Levítico dice que no podemos sembrar un campo con dos tipos diferentes de semilla. Entonces inmediatamente viene la pregunta a mi vida: ¿qué tipo de semilla estoy sembrando hoy en mi vida personal? ¿Qué tipo de semilla estoy trayendo
en siembra en mi vida espiritual o en mi vida natural para poder determinar el tipo de fruto que yo estoy anhelando en mi vida. Es decir, no sembrando un fruto natural voy a obtener una bendición espiritual, aunque bíblicamente existen algunas excepciones que a veces rompen esta limitante, pero esa la hace Dios y lo vamos a aprender en algún otro momento. Entonces, tenemos que aprender, primeramente, existen dos tipos de semillas desde esta perspectiva. La semilla de lo natural, o quisiéramos nosotros visualizarlo así, la semilla de lo terreno, o podemos visualizar también la semilla de la dimensión de lo que corresponde al espíritu. De ahí es que si somos hombres naturales, lo más probable es que lo que sembremos sea natural, carnal, o si somos hombres espirituales o que estamos anhelando ese nivel de espiritualidad y la estamos buscando, utilicemos semillas de la dimensión del espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Cuando la Biblia habla acá acerca de dos clases de semilla, la palabra que utiliza para hacer esta acepción es la palabra que usted encuentra acá, la H3610, original en hebreo. Eso lo encuentra en concordancia Strong o en un diccionario Strong. Y la palabra que traduce dos clases de semilla o la acepción de dos clases de semilla es esta palabra kileaim en el original hebreo, cuando habla de dos semillas. Y quiere decir, usted lo tiene aquí en pantalla, pues está amplio, mire, dual de separación, dos semillas. Nos habla de dos heterogéneos. Y cuando buscamos esa palabra heterogéneo, no sé, Sergito, si me la puedes buscar por ahí la palabra heterogéneo. Y también si habilitamos un micrófono, por favor. Pero la siembra heterogénea nos habla a nosotros de una siembra mezclada. Dos naturalezas de semilla. De ahí es que nosotros los hombres y las mujeres espirituales lo que debemos procurar buscar es la dimensión de la siembra espiritual en nuestra vida. ¿Qué quiere decir heterogéneo, Sergito, por favor? Dos acepciones, pastor. La número uno es algo que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza. Dos naturalezas. Y la otra dice que es diferente para los diversos elementos que forman un determinado grupo o conjunto. Sí, o sea, aquí lo que nos está hablando a nosotros es del ayuntamiento, del mezclar dos tipos de semilla. Esto nos quiere decir también, ahí tiene usted la acepción, esto lo encuentra usted en su diccionario o en su concordancia. Quiere decir otra especie, quiere decir, mire lo que dice acá, mezcla e inmediatamente coloca semillas. Estamos hablando de una mezcla de semillas diversas. Entonces nosotros como una iglesia espiritual, basado en este entendimiento, una de las cosas que debemos de aprender es a separar cómo podemos sembrar en la dimensión del espíritu. Entonces, existen diferentes tipos de semilla. Entonces, cada una de esas semillas que nosotros utilizamos, ahorita vamos a ampliar esto, nos habla de una enseñanza trasladada. A cada semilla, cuando hablamos de semilla, no es que usted se vaya a ir inmediatamente saliendo de la iglesia super, ¿verdad?, a comprar semillas de uvas sin semillas. Mire, hermano, por cierto, ¿cómo se siembran las uvas sin semillas? ¿Alguien sabe? Rompe los parámetros de lo natural. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, mire Éxodo. Cuando la Biblia habla de semilla, ¿de qué está hablando? Enseñanza. Diga conmigo, la semilla, bajo este perfil tipifica la enseñanza. Diga conmigo, la enseñanza. Ok. Entonces, cada semilla que yo permito que llegue a mi vida va a ser una enseñanza. Y es allí donde usted y yo, como hombres espirituales, debemos de aprender a separar cuál es la semilla en la dimensión del espíritu y cuál es la semilla
en la línea de lo natural. Éxodo 16:31, mire lo que dice acá. Y la casa de Israel, no fue Dios el que le puso el nombre, fue la casa de Israel, le puso de nombre maná. ¿Alguien se recuerda qué es el maná? Alimento. Pero por favor tomen nota de esto, que durante el pueblo de Dios estuvo en este mundo terreno, tuvo cambio de dietas, de alimentación a lo largo del proceso. Cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, la dieta era, bueno, usted la encuentra descrita en la palabra, no traigo acá el versículo, pero en algún contexto vemos que eran melones, sandías, puerro, papaya. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a llevar? Le decían allá, ¿verdad? Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, que vale la pena hacer notar. Por eso esto está tal vez un poquito fuera del contexto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno le pide alimento al Señor. Muchas veces cuando estamos atravesando momentos, le decimos: Señor, envía de tu maná. Pero para poder pedir el alimento tenemos que entender y saber qué dimensión o qué dispensación estamos viviendo en el Espíritu. Por eso la Biblia dice que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces yo he visto hermanos decirle: Señor, envía de tu maná. Pero usted tiene que saber que el maná era un alimento que solamente era útil en desierto. Entonces el maná es dieta de desierto. Entonces a veces le decimos: Señor, envía de tu maná. Y cuando usted le dice a Dios: envía de tu maná sobre mi vida, en automático, tal vez usted estaba en otra dispensación un poco más adelantada, pero cuando pide el alimento: Señor, envía de tu maná, estamos involucionando muchas veces en la dimensión del Espíritu. Porque maná comió el pueblo de Israel solo mientras estuvo en el desierto. Antes de entrar al desierto, su dieta era otra, la que estábamos platicando: puerros, melones, pepinos, rábanos, ahí menciona varios. Y cuando entran a la tierra de la promesa, llegan a una tierra donde dice la Biblia: fluye leche y miel. Entonces en ninguna de las tres dispensaciones Israel tomó el mismo alimento. Una era la dieta antes, o la dieta de la cautividad. Una dieta muy diferente, la dieta del desierto. En el desierto el Señor envió maná, agua y codornices. Entonces esto no está dentro del tema, pero es bueno hacerlo ver de una vez para que aprendamos a pedir bien. Porque dice la Biblia que a veces pedimos y no recibimos lo que queremos porque no sabemos pedir. Entonces la próxima vez, sugerencia, consejo, que usted pida alimento, solamente que usted sepa que está atravesando un momento de desierto, pida maná. Si no, tal vez ya usted ha evolucionado hacia su tierra de la promesa, y en la tierra de la promesa la dieta de alimento ya no es más el maná. Pero bueno, dejemos eso por un lado, no es la enseñanza del día de hoy. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era, mire, y era como la semilla. Diga conmigo: como la semilla del cilantro. Y cuando habla acerca de la semilla de cilantro, da características. Es ahí donde nosotros como pueblo de Dios podemos identificar características de una semilla de bendición para el pueblo. Entonces la semilla tiene características, tanto la semilla natural como la semilla espiritual tiene características que nos permiten identificar y de alguna manera sembrar correctamente
la semilla de bendición en mi propia vida. Entonces, esta semilla de cilantro nos va a servir en este proceso de la enseñanza. Entonces la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla del cilantro. La palabra cilantro en el original hebreo, mire qué interesante, es la palabra 1407 en la concordancia. La palabra que lo traduce es Gad, G-A-D. Y dice acá que cilantro habla en el sentido cortante, da sus características semilla de cilantro por los surcos que tiene, está dando las características. Y le pone acá también culantro. En diferentes países se le denomina de diferente manera. Algunos lo conocemos como cilantro y otros se le conoce como culantro. Aquí está. Ok, la casa de Israel le puso por nombre a ese maná, que era una semilla, cilantro. Cuando nosotros vemos las características del cilantro, dice anteriormente que una de sus características era blanco. Cuando nosotros vamos y examinamos la definición de cómo era el maná, como una semilla de cilantro, da características específicas. Es decir, el maná tiene características, usted las puede encontrar ahí en su Biblia. Y una de las características de ese cilantro o de esa semilla como de cilantro, entiendas el maná, un alimento de dieta, dice la Biblia que era blanco. Ese maná que descendía del cielo, que era un alimento preparado por Dios mismo, una de sus características, tome nota, la característica de la semilla, maná cilantro, que es lo que hemos visto anteriormente, dice que era blanca. Entonces, llevando esto a la dimensión de la enseñanza de lo espiritual, tenemos que ver nosotros que la característica primordial y primaria de una semilla, espiritualmente hablando, de bendición, es blanca. Y cuando la Biblia nos habla acerca de la aplicación espiritual de ese color del maná, del alimento que parecía semilla de cilantro, nos habla a nosotros acerca de la santidad. Entonces esto te habla a ti y me habla a mí, bueno, a mí primeramente, de que cuando yo voy a hacer algo en siembra espiritual, en mi vida espiritual, la parte primaria que debo de considerar en mi diario vivir como hijo o hija de Dios, que siembra, mire, si la Biblia dice ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por definición automática, nuestra respuesta como hijos de Dios ante qué tipo de semilla anhelamos que venga la siembra en nuestra vida, en automático la respuesta, pienso yo, bueno, es qué tipo de semilla tú anhelas sembrar en tu campo. La semilla de lo natural carnal o la semilla de lo espiritual eterno. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tipo de semilla te gustaría a ti para sembrar en el campo de tu corazón, por así llamarlo? ¿La natural, carnal? Recuérdate que esa semilla carnal va a tener frutos carnales. Mientras que si yo utilizo la siembra de la semilla espiritual, los frutos que van a venir sobre mi vida deberán de ser frutos espirituales. Entonces el maná era blanco, nos habla de santidad. Para un pueblo que anhela la dimensión del espíritu y la dimensión de lo sobrenatural, característica de la siembra que debe de traer a su corazón desde la perspectiva espiritual es que tu semilla debe de ser blanca, es decir, una semilla, amado hermano, de santidad. Una semilla que tenga la santidad presente. Mateo capítulo 17 versículo 2, mire lo que dice acá. Y se transfiguró delante de ellos, está hablando del Señor Jesús, y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras, dice acá, mire,
se volvieron blancas como la luz. Y esto tiene aplicación desde muchas perspectivas. Hoy le quise colocar la aplicación desde la perspectiva espiritual. Esto habla que nosotros como padres, como sacerdotes del hogar, debemos de procurar, porque recuérdese que el evangelio no es un absoluto. Procura presentarte, esfuérzate. Es que perfecto no hay uno, excepto nuestro amado Señor Jesucristo. Y la instrucción para nosotros es procurad ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, desde la perspectiva familiar, si lo quisiéramos ver desde una perspectiva de la siembra espiritual, una semilla bien sembrada o correctamente sembrada en nuestro hogar es aquella semilla, amado hermano, que de alguna manera va a procurar buscar la dimensión de la santidad en todo lo que hace en medio de su hogar. Por ponerle una aplicación de hogar, que la santidad debe de administrarse en todos los ámbitos y en todas las dimensiones de nuestra vida, no solamente en la familia. Esto es un ejemplo únicamente de una aplicación. Pero por ejemplo, tú tienes que tener manifestaciones de una semilla espiritual correctamente hablando en el espíritu, en tu conducta y en tu forma de vida, o en nuestra conducta y nuestra forma de vida, en todos los ámbitos donde nos movilizamos. Entonces, si yo quiero frutos de bendición espiritual en mi vida, ¿cuál debe de ser una característica en la manera en la que me conduzco? Santidad. Es decir, la siembra espiritual, la siembra correcta, la buena semilla, siempre tiene blancura. Es decir, es una semilla que manifiesta santidad. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Cuando la Biblia habla acerca del color blanco, nos está hablando de la santidad, nos está hablando de la limpieza, nos está hablando de la transparencia delante de Dios. Entonces, si yo anhelo que en mi vida hayan frutos de bendición, ¿cuántos anhelamos frutos espirituales en nuestra vida? Una de las dimensiones y una de las características de lo que tú hagas, de tu siembra, de tu semilla, de lo que tú haces en tu conducir diario, debe de estar siempre emblanquecido. Si el trato dentro del hogar es reacio, es duro, es difícil, nuestra responsabilidad sacerdotal como padres es procurar llevar a una conducción de santidad, porque la siembra, la semilla espiritual tiene una característica en la vida del Hijo de Dios: es pura, es santa. Amado hermano, es una semilla limpia en todo momento. Entonces, lo que yo hago o dejo de hacer en mi vida va a traer repercusiones y va a traer frutos. Si la semilla es una semilla de santidad, es decir, tienen marcada la santidad en lo que yo hago. Ojo, no le estoy hablando de perfección, porque perfectos no habemos. Estamos procurando buscar la perfección a través del Hijo para llegar al Padre, por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué te quiero decir? Si el fruto de la siembra que yo estoy haciendo anhelo que sea de bendición, una de las características en mi conducción de vida, en la semilla, en lo que yo siembro en los demás, es que debe de estar con un color puro y blanco. Dice acá: en todo tiempo sean blancas. Es decir, pueblo de Dios, que en todo momento tus vestiduras sean vestiduras de santidad, y que no falte ungüento, que no falte el aceite sobre nuestras cabezas. Mire la palabra ungüento. Esto nos habla, Eclesiastés nos habla de que la cabeza de la familia debe de estar ungida. De la forma en que la cabeza del hogar se maneje en santidad. ¿Qué hemos aprendido acerca de la santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué es la santificación? Estar apartados para la gloria de Dios. Entonces, si yo anhelo frutos de bendición en mi hogar, así como usted y como yo los anhelamos, nuestra vida, nuestra semilla de vida debe de tener un color, y ese es el color de la santidad. Cuando un hijo de Dios no camina con una semilla de santidad, otra semilla se ha sembrado.
Por eso es que arrancamos indicando que hay dos tipos de semilla desde esta perspectiva, dos naturalezas de semilla: la semilla de lo natural y la semilla de lo espiritual. Si yo no permito que la semilla de lo espiritual, que está entintada de color blanco, como luz, que nos habla de la santificación y de la santidad delante de Dios, no está enmarcada en mi vida, muy ciertamente las semillas que estoy dejando regadas en mi diario caminar son semillas de carnalidad. Entonces nosotros siempre hemos anhelado ser habitantes del lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las características en mi vida para hacer una siembra correcta a través de una siembra espiritual por una semilla que dijimos es que una semilla que tipifica la enseñanza de vida en mí tiene que estar entintada con santidad. O sea, ¿cómo es la buena semilla? Para que tenga acción en mi vida debe ser una semilla que hable de santidad, hombres y mujeres apartados para Dios. Entonces quiere decir que la buena semilla tiene santidad en su naturaleza. Mire, número 2, siempre hablando del maná. Tal vez Sergito me puedes ubicar ahí en la palabra, por favor, cuáles eran las características de ese maná. Sí son estas que le estoy entregando, pero quisiera leerlo con el versículo completo. Dice que el maná tenía como hojuelas, era como dulce hojuelas de miel. No sé si lo tendremos por ahí, Sergito, antes de continuar con esto, mijo. Perdón que te ponga en carreras, o tal vez Julito o alguno de los escuderos. Porque las características del maná son las que tú y yo tenemos que tomar en consideración y llevarlos a la dimensión de lo espiritual para saber cómo es la semilla buena, la buena semilla. Por favor, Sergito. Era como la semilla del cilantro. Mire las características del maná. ¿Era cómo? Como la semilla del cilantro. Blanco. Blanco, santidad. Y su sabor como hojuelas de miel. Ponme pausa ahí. Si quieres, dame pausa, vamos a seguir leyéndolo hacia adelante. Su sabor, ¿qué dice? Quiere decir que la buena semilla, característica número 1, es color blanco, es santidad. La semilla que yo siembro debe de estar de alguna manera, por así llamarlo, perdóneme la expresión, hermano, no encuentro cómo trasladárselo, debe de tener entintado el color blanco, debe de ser blanca. En mi vida la semilla que yo procuro ir sembrando es una semilla de santidad, es una semilla pura, no carnal, no terrena. El sabor de esa semilla, característica número 2, tenía sabor como hojuelas de miel. ¿De qué nos habla la miel? De revelación. La aplicación espiritual es: necesitamos tener sabor a miel. Sabor a miel. En nuestra casa debemos de tener sabor a miel, amado hermano. Mire lo que dice la escritura. Jeremías capítulo 48, versículo 11. O sea que la semilla que yo voy a andar sembrando por ahí no es una semilla cualquiera. O los frutos que vas a traer a tu vida, si no tienen estas características, van a ser frutos del otro tipo de semilla, no de la semilla de lo espiritual. A veces queremos frutos espirituales, pero vamos por la vida sembrando semillas carnales, y eso no se puede. Reposado ha estado Moab desde su juventud, versión Las Américas, Jeremías 48:11. Ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Cuando la Biblia nos habla de miel, la miel nos habla acerca de la revelación de la palabra de Dios en nuestro caminar. Quiere decir que para que se produzcan frutos espirituales en mi vida, una de las características de esa siembra, de esa semilla, es que debe de tener sabor a miel.
Es decir, la conducción y los actos. Mire cómo nos enseña la Biblia, es que Dios es perfecto, amado hermano. La manera de la conducción en mi vida, la manera de los actos que yo haga, lo que yo haga o deje de hacer, debe de ser el producto del sabor a miel. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, yo voy a hacer en mi vida, para tener frutos del Espíritu, voy a tener que aprender a caminar sobre la dimensión de la revelación de Dios en su palabra hacia mi vida. Quiere decir que aquel hombre y aquella mujer que anhelan los frutos de bendición en la dimensión del Espíritu deben de aprender a conducirse única y exclusivamente por lo que el Espíritu Santo diga en su vida. Esto quiere decir que la próxima vez, antes de tomar una decisión, si anhelas que los frutos de esa decisión sean frutos espirituales, debes de garantizarte que sea Dios el que te ha revelado el próximo paso a seguir. Por eso, cuando tomamos decisiones, tenemos que meter a Dios en esas decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones y consultamos a Dios, la guianza del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos conduce hacia la victoria, hacia el éxito, hacia la bendición. Pero si nosotros actuamos fatuamente por decisiones viscerales, hepáticas, decisiones del alma, aprendemos a tomar decisiones por tomarlas, no basadas en el sabor a miel, no basadas en la revelación de la palabra en nuestra vida, podemos cometer errores garrafales. Por eso es que una de las características de la buena semilla, si lo quiere usted de alguna manera parafrasear de una manera diferente, es la semilla del Espíritu. Siempre va a ir bajo la guianza de la conducción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene sabor a miel. Cuando nosotros tomamos decisiones y no tomamos a Dios en cuenta y las cosas no salen como queremos, a veces decimos, no, de plano que el Señor no quiere. Si no tomaste al Señor en cuenta en tu decisión, los frutos que van a venir no van a ser de bendición. Es decir, cuando nosotros, Romeo, tomamos decisiones sin consultar al Espíritu Santo y las cosas no salen como nosotros queremos, eso se llama consecuencia. Por eso es que la semilla que yo siembro en mi vida, la semilla que voy esparciendo, debe ser una semilla que venga únicamente. Lo que haces o dejas de hacer debe de ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero frutos espirituales, mis acciones deben de tener santidad. Y si lo que anhelo en esas decisiones es bendición, más me vale tener sabor a miel. ¿Qué quiere decir sabor a miel? Ser un hombre que tiene un sabor que únicamente actúa bajo la guianza del Espíritu Santo en la dimensión de la revelación, porque la miel bíblicamente nos habla de revelación. Entonces, yo tomo una decisión con sabor a miel, es bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si no tiene sabor a miel, muy probablemente entonces no es una semilla de bendición. Y si no es una semilla de bendición, me va a traer consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? De una decisión mal tomada. Pues que yo como cristiano, antes de tomar una decisión, pueden haber dos alternativas. La tomo por el hígado, la tomo por el alma, la tomo por los sentimientos, la tomo desde cualquier perspectiva carnal. El resultado va a ser carnal. Pero si soy un hombre de Dios, cuya semilla es blanca, ¿por qué? Porque camino en santidad, camino procurando encontrar la dimensión de la santidad en mi vida. Y además de eso, si la semilla que estoy tomando es una semilla de lo espiritual, va a tener que tener estas condiciones. Porque si tú no tomas las decisiones bajo la guianza del Espíritu Santo, muy probablemente va a cerrar. O muy probablemente vamos
voy primero a errar. ¿Cuántos anhelamos una buena semilla en nuestra vida? ¿Estás caminando en santidad? Solamente actúas bajo la guianza del Espíritu Santo. Es que me enojé con el pastor y entonces tomé estas decisiones. Si no son guiadas por el Espíritu Santo, muy probablemente el fruto que te vayas a tener que comer más adelantito no sea un fruto espiritual. Por eso debemos de aprender a sembrar correctamente. Entonces, 2 parámetros de una siembra espiritual es que mi vida debe de estar conducida en la dimensión de la santidad y yo no voy a tomar ninguna. Esa es la buena semilla. Hermano pastor, es que mire, yo ya veo cómo yo sirvo en la iglesia, soy fiel, soy en esto, soy lo otro, y no sé por qué las cosas no me están saliendo bien. Habría que ver si tu semilla no es carnal en vez de espiritual. Y las decisiones que has estado tomando las has tomado por cualquier razón, mas no por la dirección del Espíritu Santo. Porque la buena semilla es blanca y tiene sabor a miel. Aquí dice que eran características del maná. El pueblo de Israel llamó al maná como semilla de cilantro. ¿Cuál era la tercera característica? ¿La tienes por ahí, hijo? Tenía aspecto. 2, ok. Otra de las características es que tenía aspecto como el bedelio. Números 11:7. Aquí está la otra, mira, Sergito, en Números 11:7, mijo. Y el maná era como una semilla ¿de qué? ¿Por qué de cilantro? ¿Por qué dijimos que era de cilantro? El color, santidad. Ahora, dice que también el aspecto era como el bedelio. Quiere decir que el bedelio es la tercera característica de una buena semilla. Mire cómo esto Dios lo va pegando a la dimensión de lo espiritual, santidad y guianza del Espíritu Santo. Si no tienes santidad y no hay guianza del Espíritu Santo, puede ser semilla, pero no espiritual, ni buena. Y si no es buena semilla, no es buen fruto el que va a traer. Tiene aspecto como el bedelio. El bedelio, la palabra que le traduce en el original hebreo, numeral 9:16, es la palabra bedolak. La palabra hebrea de bedelio es bedolak. Algo empiezas, traduce bedelio, goma fragante. Ahorita voy para allá, mijo, solo leo esto y voy para allá contigo. Goma fragante, tal vez ámbar. Mira el bedelio perla. Algún día voy a volver a predicar acerca de las perlas del reino, hermano, esa es una enseñanza preciosa. Entonces aquí mire, es fragante y parece perla, según lo que nos muestra a nosotros el original hebreo. Sí, Sergito, perdona. Dice que el bedelio es una especie de resina que se extrae de los árboles, que es de color amarillo, de olor suave y de gusto amargo. Aroma fragante. Aplicación en lo espiritual. Tenemos que tener un aspecto de bedelio como perla. Y mire lo que dice Mateo acerca de las perlas. Tan bonito que es estudiar la palabra, hermano. No deis lo santo a los perros. ¿Alguien se recuerda de qué habla la Biblia cuando habla acerca de perros? Nos habla de... No entiendo, perdón, no. Migajas. ¿De qué habla? Cuando la Biblia nos habla acerca de los perros, ya hemos enseñado acerca de los perros del reino. Escuderos, discipuladores. Los perros tipifican los falsos ministerios pastorales. Las heridas, dice que se las lamían aquel enllagado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba?
que le lamían los perros las llagas. ¿Sí? Porque la saliva del perro tiene efecto adormecente. Y esos perros nos hablan de los ministerios que no transforman y no corrigen la mala conducción dentro del evangelio. Los perros pueden tipificar ministros que solamente lamen las heridas para apaciguar la vida de la gente, sin buscar la sanidad de la herida como tal. Entonces, un perro puede tipificar perfectamente un pastor que, a pesar de que tú sabes de que lo que estás haciendo es malísimo y es incorrecto, solamente te lame la herida. Ay, sí, hombre, aquí te quiero en la iglesia, aquí quédate, no importa que estás pecador. Sí, no importa, Cristo Jesús con su sangre nos lava, nos limpia. Pero debe de haber una corrección a la conducta. Entonces, los perros, dentro del contexto de la palabra, nos habla de aquellos falsos pastores que, en vez de edificar la vida de las ovejas, solamente le lamen las heridas para adormecer el problema, mas no corregirlo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, otra de las características del maná o de la buena semilla es que esa buena semilla, amado hermano, nos habla a nosotros de un alto precio y de un alto valor pagado por el Señor, del amor y del respeto. La perla tiene un proceso de perfeccionamiento. Usted tiene que saber que toda perla de alto valor primeramente fue una basurita, como cantaba aquel que se la llevaba el viento, ¿verdad? Porque la perla tiene un proceso de transformación. Usted tiene que saber que una perla de alto valor es el producto de una basura que fue transformada a través del nácar de la concha. Y ese nácar de la concha sobreabunda, amado hermano, en un alto porcentaje. ¿Cuál es la alta composición de los huesos? Calcio. El nácar produce una alta composición de calcio. Ese nácar, que es calcio, transforma ese granito de arena o esa basurita que entró dentro de la concha, la envuelve el nácar y empieza el proceso de la transformación. Y esa basura que ingresa la convierte en una perla preciosa. Ahora, la composición máxima del nácar que transforma esa basura en perla es una alta composición de calcio. Y cuando nosotros vamos y vemos algunos elementos que son ricos en calcio, bíblicamente hablando, por ejemplo, vemos la leche. Desead como niños la leche pura de la palabra. ¿Por qué? Porque la leche del niño está sobrecalcificada por el proceso de crecimiento donde lleva. Y cuando nosotros hablamos de calcio, hablamos de la composición que de alguna manera robustece de una forma grande la composición de los huesos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los huesos son fortalecidos por calcio, por la calcificación. Y ese nácar nos habla a nosotros del Espíritu Santo. Porque cuando la Biblia habla de calcio, habla de huesos. Y cuando se habla de huesos, bíblicamente hablando, nos habla de espíritu. Los huesos en la Biblia nos habla de espíritu. Por eso es que una de las, ¿cómo le dijera esto? Una de las no autorizaciones, o por no decirle una de las maldiciones lanzadas bíblicamente, es sobre aquellos que queman los huesos. De ahí es que nosotros comprendemos que bíblicamente no es bueno. ¿Cómo es que se llama esto cuando usted está en la jugada? Solo quería ver si va. Ahí le ve el balón. Por eso es que la cremación desde una perspectiva bíblica no es recomendada. Porque la única ocasión donde aparece que los huesos se queman en la Biblia es por producto de una maldición.
Entonces ahí dentro de la perla, digo, dentro de la concha, está el nácar del espíritu, transformando una basura como usted y como yo en una perla preciosa delante del Señor. Entonces otra de las características de la buena semilla es que tenía aspecto de bedelio. Y eso nos habla de algo que trajo transformación en la vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos anhelamos ser perlas delante del Señor? Tenemos todo el material, amado hermano. Lo único que para que esa basurita sea convertida en perla, la meten en la concha, la envuelven en el nácar del espíritu por la composición alta de calcio que le estoy sacando en figura, ¿verdad? Y después la agarran y la tiran al fondo de la mar, a las aguas más oscuras y más frías. Ahí son formadas las perlas. Que de hecho ahora hay hasta granjas de perlas, ¿verdad? Usted mira en los programas del History Channel y todos esos del Discovery, y hay gente que se dedica y tiene granjas para hacer crecer las perlas. Entonces hay que tener aspecto de perla. Mire, eso nos habla de que no debemos de mezclar la santidad de Dios con los perros. Eso nos habla, amado hermano, de que una de las maneras correctas de crecer delante de Dios es buscando el color de la santidad y procurando tener la menor cantidad de alianza y o de amistad con los gentiles. Procure que su círculo de amistades, este es un consejo, que su círculo de amistades sean personas cristianas. Porque parte de las características de la buena semilla es que separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mire, porque usted y yo hemos estudiado a la luz de la palabra en muchas oportunidades que si hay algo que Dios no tolera es la mezcla. Entonces cuando nosotros vemos esto en la aplicación del espiritual, nos habla acerca de que tenemos que tener establecido, si lo hablamos desde la perspectiva de la familia, que ese nada más es un tópico, pero esto lo puede aplicar usted en los diferentes círculos donde se moviliza, sus amigos en el trabajo. Tal vez hoy está usted aquí sentado, amado hermano, recibiendo la palabra de Dios, pero a lo largo de la semana todos esos cuates del trabajo, amado hermano, se la pasan hablando cosas que no tienen nada que ver con el espíritu. Y es ahí donde uno debe de aprender a separar sus amistades si anhelas que la cosecha de lo que estás sembrando sea espiritual. Entonces, si lo queremos ver nosotros desde una perspectiva familiar, esto nos habla de principios y valores establecidos en la casa que no son vendibles y que no son negociables. Hijos, así nos tenemos que conducir dentro de nuestro hogar. Y cualquier cosa que no vaya dirigido en esta línea de la santidad, de la honra a Dios, de la búsqueda a Dios, no lo queremos en esta casa. ¿Por qué? Porque una de las características de la buena semilla es que no es mezclada. Mire, las perlas son valores. ¿De dónde dice usted que son valores las perlas, Partón? Mateo capítulo 13, versículo 46. Y al encontrar una perla, ¿de qué? De gran valor, se deshizo de todo lo que tenía, porque quería la siembra de gran valor en su vida espiritual. Entonces, esto quiere decir, amada hermana linda, esto quiere decir, amado hermano lindo, que tus amistades deben de estar dirigidas en las cosas de Dios. Si lo que sobreabunda son amistades del mundo, muy seguramente los frutos, muy probablemente, no le estoy diciendo así es, pero muy probablemente los frutos que usted muestre van a ser frutos del mundo. Si usted permite que sus hijos se reúnan con personas mundanas, va a ser cuestión de tiempo que estén dando frutos mundanos.
Tú vas a la iglesia, sirves y de repente un lugar de trabajo, mencióneme una empresa cualquiera de trabajo. Habla de un trabajo cualquiera, no con nombre de empresa, sino que un call center. Pongámosle un call center, pero es lo que se me ocurre que es lo más. Si no buscas amistades cristianas dentro del lugar, te aseguro que el otro mes estás bailando en el convivio. Pastor, es que el convivio, la empresa donde yo trabajo es cristiana y van a hacer convivio cristiano. Eso es del mundo, ya usted apréndalo. Ya ni ganas de predicar de lo mismo dan todos los fines de año. Pastor, iba a enseñar de la Navidad, ya tengo 20 años enseñando sobre que eso es del diablo. Y todavía así a veces no lo entendemos, hermano. Porque cada quien hace conforme quiere en su corazón. Pero si tú toleras las mezclas, si tú toleras amistades mezcladas, es cuestión de tiempo. Como sale el dibujito en el Facebook, ¿verdad? Ahí anda una ovejita con un lobo. Ay, mamá, es que dice que solo va a ir a la iglesia y allá se va a convertir, y el otro es un lobón, hermano. No se puede mezclar. Por eso es que estamos enseñando a hacer la buena semilla. Si usted se va dando cuenta, todo el tinte que tiene es espiritual. Por cierto, hermano, así con mucho amor y con mucho respeto, con mucho cariño, no vaya a ser clavero de andarse metiendo en fiestas de fin de año. 2 hermanos dijeron amén. Diciembre es un mes de tamiz. Para mí diciembre es un tamizaje. ¿Quiénes están con Dios y quiénes están a medias? ¿Cuántos anhelamos frutos del Espíritu en nuestra vida? No andes sembrando en lo natural. Elija sus amistades, porque Dios no tolera la mezcla. Ya usted, amado hermano, hemos enseñado a lo largo de décadas acerca del impacto espiritual de la celebración de las fiestas estas de fin de año. Que no entiendo todavía cómo los pastores se animan, amado hermano, a hablar acerca del nacimiento de Jesús en diciembre. Pues, o sea, ya no, pues, o sea, ya la enseñanza bíblica está bien denotada, bien descrita. No hay nada jalado en la enseñanza bíblica acerca del nacimiento del Señor Jesús. No fue en diciembre. Esa es una mezcla de tradiciones druidas con celtas, todos esos ladrones que se vinieron de Europa para el área de Centroamérica, el área de todo lo que son las Américas. Estoy hablando en el tiempo de la colonia. Fueron los que trajeron todas esas mezclas, amado hermano. Entonces, si tú eres un hombre espiritual y una mujer espiritual y anhelas frutos del Espíritu, amado hermano, ya esas preguntas ya no debieran ni siquiera de darse entre nosotros los hijos de Dios cristianos. Usted de los cristianos que celebran o de los que no celebran. No, pues que si celebra, amado hermano, se está cayendo en una idolatría. Y una de las cosas que Dios abomina es a los idólatras. ¿Cuántos idólatras hay en esta mañana? Ni uno, ¿verdad? Consejo pastoral. Usted con su vida decide cómo hacer. Usted tiene sus propias decisiones. Pero lo que sí le voy a decir, si usted se mete en esas celebraciones, está desagradando el corazón de Dios. Yo creo que aquí no es tanto por la corriente de lo que se hace o se deja de hacer, sino cuánto realmente yo agrado el corazón de Dios permitiendo esas mezclas internamente en mi corazón. Segunda de Samuel 17:28. Otra de las características de la semilla, mire, segunda de Samuel 17:28. Trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado,
habas, lentejas y semilla tostada. Otra de las características de la semilla espiritual es que es una semilla tostada. Todo esto era para la consagración del templo. Y dice que tenía la apariencia de una semilla tostada. Cali. Esa es la palabra que traduce tostadas. No de las que usted y yo comemos con guacamole, ¿verdad? No, semilla tostada. Mazorcas o espigas tostadas nos hablan de grano tostado. La aplicación en la dimensión del espíritu, eso nos habla acerca de la conversión espiritual. Y el grano tostado a nivel familiar nos habla del calor y del fuego fraterno, interno, del amor que se debe de sentir dentro de la familia. Unidad. La buena semilla siembra unidad, no división. Mire, no debemos de mezclar la semilla tostada con la semilla que no está tostada. Es decir, una semilla procesada. Eso nos habla de procesos de transformación con una semilla no tostada. ¿Qué te quiero enseñar, amado hermano? Mire, otro tipo de semilla. Dice la Biblia en Job 38:27 que para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar, mire, la semilla de la hierba. Esto nos habla del verdor. Una semilla en hierba nos habla de verdor, nos habla de vida en Dios, nos habla del reverdecimiento, nos habla de las nuevas oportunidades. Una vida llena de bendición. Mire, ¿para cuántos de nosotros? Tal vez nosotros no, pero ¿para cuántas personas el vivir dentro de un hogar, amado hermano, se convierte en un calvario? Por el trato que recibe por parte de sus padres, por el trato que recibe la esposa por parte del marido, todavía llorando sangre, el trato déspota que recibe el esposo dentro de casa por parte de su esposa y de sus hijos. Entonces, cuando la Biblia nos habla que la semilla de la hierba era verde, nos habla acerca, amado hermano, de una nueva vida, de un reverdecer, de una nueva oportunidad. Yo no puedo decir que soy un hombre espiritual cuando maltrato a mi familia. Yo no puedo decir que soy un hombre que está sembrando en el espíritu si no le puedo colocar ni siquiera un plato de comida caliente a mi familia en la mesa. Y no porque Dios no provea, sino porque tengo otras prioridades que no es mi familia primeramente. ¿Cuántos de nuestros hijos se sienten resguardados y reverdecidos en medio de nuestros hogares? Seréis como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a tiempo y su hoja ¿qué? ¿Por qué? Porque ha reverdecido. Entonces, quiero pedir al hermano del teclado si me puede acompañar. La buena semilla tiene características espirituales. Yo te voy a decir, amado hermano y amada hermana, con mucho respeto y con mucho amor, todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Procura que la siembra que hagas a lo largo de tu caminar sean siembras espirituales, para que los frutos que vivas sean frutos apacibles, de bendición y frutos que traigan reposo, que traigan alimento, que traigan lo bueno a cada uno de nuestros hogares. La buena semilla debe de ser entendida en lo profundo de nuestro corazón. Muchas veces vamos por la vida anhelando frutos buenos, frutos de paz, de templanza, de benignidad, frutos, ¿por qué no decirlo?, en lo material, económico también, y no los vemos. Examinemos hoy si la semilla que hemos estado sembrando en nuestro diario vivir tiene características espirituales. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó
Tiempos de refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.